Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo número 50 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público orientado para opositores. Un artículo 50 que sigue hablando sobre los convenios y en este caso vamos a ver una serie de pasos que deben seguir los convenios realizados en las administraciones públicas y para ello el artículo 50 habla sobre los trámites preceptivos, es decir, obligatorios, para la suscripción de convenios y sus efectos. Así que sin más, comenzamos con el 50.1 que dice así: sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en esta ley. Así que, primer requisito de los convenios, deben ir acompañados sí o sí de una memoria justificativa. Una memoria justificativa que es un documento que explica y fundamenta, le da motivos a la existencia del convenio, a su necesidad y oportunidad. Y su finalidad es garantizar pues, que el convenio tenga un propósito claro, que responda a un interés público, etc. Y en este caso debe incluir esa memoria justificativa sí o sí, pues lo que hemos dicho, su utilidad pública, ver si es necesario, oportuno, qué impacto económico va a tener, especificar concretamente el carácter no contractual de la actividad, es decir, que lo que está recogido en el convenio no forma parte de los contratos del sector público, como bien vimos en artículos anteriores, y también el cumplimiento de esta ley debe garantizarlo. Y también la legislación autonómica podrá prever ciertas especialidades, así que también habrá que tener en cuenta la legislación autonómica. Lo importante es que ese convenio debe estar acompañado sí o sí de esa memoria justificativa. Continuamos con el 50.2 que dice así: los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además de... Así que muy importante este apartado para los opositores de la Administración General del Estado, ya que es específico para vosotros. Así que, además de la memoria justificativa, en el caso de Administración General del Estado y su ejército, sus organismos públicos, entidades vinculadas y dependientes, además de la memoria justificativa, pues se acompañará de lo siguiente. Así que vamos a ver los diferentes apartados del 50.2. Apartado A: el informe de su servicio jurídico, que deberá emitirse en un plazo máximo de 7 días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. Así que, primer elemento, informe del servicio jurídico. Este trámite hay que solicitarlo, como bien dice aquí en el 52A, porque hay un plazo para su emisión desde su solicitud aquí, así que hay que solicitarlo. Y ese plazo es de máximo 7 días hábiles, desde la solicitud. Desde ese momento hay un plazo máximo de 7 días hábiles para emitir el informe del servicio jurídico. Bien, esto es un dictamen preceptivo emitido por los asesores legales de la Administración. Y este informe pues, puede evaluar, por ejemplo, si el convenio se ajusta a la normativa vigente y no incurre en ilegalidades ni contradicciones con otras disposiciones. Así que el objetivo es garantizar la seguridad jurídica del convenio. Transcurridos los cuales, sigue diciendo el apartado A, se continuará la tramitación. Transcurridos los cuales se continuará. Bien, seguimos. En todo caso, dicho informe deberá emitirse e incorporarse al expediente antes de proceder al perfeccionamiento del convenio. Así que, pues ¿para qué vamos a hacerlo? ¿Para qué vamos a hacer el informe? Pues lo vamos a guardar, no lo vamos a destruir, ¿no? Así que debe incorporarse al expediente antes de perfeccionar el convenio, cosa que ya sabemos lo que es. Y por último, apartado A, no será necesario solicitar este informe cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurídico que corresponda.
Así que parece ser que no es, a veces, en ciertos casos, no es necesario solicitar este informe. ¿Cuándo no es necesario? No será necesario, pues cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado, algo que ya pues, está muy regulado, súper bien medido todo, y no hace falta realizar un informe de servicio jurídico, ya que ese modelo normalizado tiene una seguridad jurídica espectacular. Así que en ese caso no hace falta solicitar el informe. Bien, continuamos con el apartado B. Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable, que deberá emitirse en un plazo máximo de 7 días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. Así que, otro informe preceptivo, cualquier otro, que lo diga la normativa. Así que, si es obligatorio, la normativa lo dirá. Y buena noticia para los opositores, el plazo para emitirlo es el mismo que en el apartado A. Debe emitirse en un plazo máximo de 7 días hábiles desde su solicitud. Así que también desde la solicitud. Hay que solicitar estos informes preceptivos sí o sí. Y transcurrido el plazo, pues continúa la tramitación. Termina diciendo el apartado B, en cualquier caso deberán emitirse e incorporarse al expediente todos los informes preceptivos antes de proceder al perfeccionamiento del convenio. Lo mismo que en el apartado A. Así que debe incorporarse al expediente. Vamos a resumirlo así. Así que, ¿qué otros informes preceptivos podrían necesitarse? Pues, por ejemplo, un informe de intervención o control financiero, un informe técnico, un informe del ministerio competente, etc. Bien, continuamos con el apartado C, estos elementos que hay que acompañar a los convenios. Y el apartado C habla sobre la autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Y dice así: la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Función Pública para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes, que deberá emitirse en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. En todo caso, dicha autorización deberá emitirse e incorporarse al expediente antes de proceder al perfeccionamiento del convenio. Así que, nuevo trámite, una autorización del ministerio que hemos dicho, tanto para su firma, para cambiar algo, para prorrogar la vigencia o para resolver el convenio por mutuo acuerdo. Buena noticia, de nuevo, esa autorización previa se emite en un plazo máximo de 7 días hábiles desde la solicitud, transcurridos los cuales se continúa la tramitación. Así que seguimos en la misma tónica que los apartados A y B. Y también, siguiendo con la tónica, en cuanto a la autorización, también debe incorporarse al expediente antes del perfeccionamiento. Así que todo igual. Bien, seguimos, segundo párrafo. Cuando el convenio a suscribir esté excepcionado de la autorización a la que se refiere el párrafo anterior, también lo estará el informe del Ministerio de Política Territorial. Así que deducimos aquí que no todos los convenios tienen la obligación de dicha autorización. Cuando esté excepcionado, pues tampoco hará falta, parece ser que existe un informe del Ministerio de Política Territorial, pues también lo estará de ese informe. No hará falta realizar ese trámite del Ministerio de Política Territorial. Seguimos con el tercer párrafo. No obstante, en todo caso, será preceptivo el informe del Ministerio de Política Territorial respecto de los convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes con las comunidades autónomas o con entidades locales o con sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes en los casos siguientes. Así que, en ciertos casos, es obligatorio el informe del Ministerio de Política Territorial. A veces sí es obligatorio, pero en los siguientes casos. Cuando se suscriban acuerdos entre la AGE y su ejército con las otras comunidades autónomas o entidades locales o su ejército.
ejército de entidades locales, vinculados o dependientes. Así que cuando la AG haga convenios con comunidades autónomas o entidades locales, será preceptivo el informe del Ministerio de Política Territorial, pero en los casos siguientes, no siempre. ¿Y en qué casos? Pues, 1. Convenios cuyo objeto sea la cesión o adquisición de la titularidad de infraestructuras por la Administración General del Estado. Así que este es el primer caso en el que sí hace falta informe del Ministerio de Política Territorial. Cesión o adquisición de titularidad de infraestructuras por la AGE. Estos son convenios que implican el traspaso de la titularidad de infraestructuras, carreteras, edificios o instalaciones, etc., entre la AGE y otra entidad. Y estos convenios pues, suelen formalizar las condiciones del traspaso, responsables del mantenimiento y contraprestaciones si las hay. Y también el segundo caso en el que hace falta informe del Ministerio de Política Territorial son 2 los convenios que tengan por objeto la creación de consorcios previstos en el artículo 123 de esta ley, que la veremos pues en un tiempecillo. Así que los convenios que tengan por objeto creación de consorcios. ¿Qué es un consorcio? Pues es una entidad pública creada para gestionar proyectos o servicios conjuntos entre administraciones públicas o entre estas y entidades privadas. Así que, por ejemplo, un consorcio podría ser un consorcio creado para coordinar políticas medioambientales entre varias administraciones. Así que en estos casos hace falta, en estos 2 casos, 1 y 2, hace falta informe del Ministerio de Política Territorial. ¿Qué más cosas hace falta añadir a los convenios? Pues los del apartado D y E. Apartado D. Cuando los convenios plurianuales suscritos entre administraciones públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra administración pública, y el Estado asuma en el ámbito de sus competencias los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. Así que, un apartado, pues lógico, si no hay dinero, pues el Estado no aportará. Así que estamos hablando de los convenios plurianuales, de varios años, que duran varios años, y que el Estado aporta dinero, aporta fondos para financiar actuaciones que va a ejecutar otra administración. Y el Estado asume esos compromisos frente a terceros. El Estado asume los compromisos, el Estado paga pues esa aportación de anualidades futuras, porque esos convenios plurianuales son a futuro, duran X años, pues está condicionada a la existencia de crédito. Tiene que haber dinero para pagar esos compromisos. Si no, pues no. Ese es simplemente lo que dice el apartado D. Y por último, apartado E, los convenios interadministrativos suscritos con las comunidades autónomas serán remitidos al Senado por el Ministerio de Política Territorial. Así que, convenios con las comunidades autónomas, suscritos con las comunidades autónomas, los debe remitir al Senado, los debe recibir el Senado. ¿Y quién los remite? El Ministerio de Política Territorial. Y por último vemos el apartado, este cuadro amarillo, que vemos que hubo una modificación por la Ley 22/2021 y el Real Decreto Ley 36/2020. Y bueno, este texto pues ya está completamente actualizado a esas modificaciones. Simplemente mencionar que se modificó. Así que sin más, queda analizado este artículo 50, un artículo un poco largo, pero no es nada complicado. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 51. Un saludo.